tal? Llegó la hora de reunirnos allá en casita, acomode toda su sala o no sé dónde nos están viendo, llama a los hermanos, a los chiquitos, a los grandes, a todos y reúnanse como familia y juntos demos gracias a Dios. Así es que vamos a disponer hoy nuestra mente, nuestro corazón para estar en la presencia de Dios, allí en casa reunidos. Recuerden, estamos siendo practicados en paciencia y démosle gracias a Dios por eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, familia. ¿Cómo están ustedes esta mañana? Qué bueno verlos desde este lugar hasta allá en tu casa. A ver, levante la mano, ¿quién vino? Levante la mano, ¿quién vino? A ver, ahí, a ver, levanta la mano ahí en tu casa, ¿quién vino? Dile a la persona que tienes al lado, Dios te bendiga. No vamos a perder la bonita costumbre, dile a la persona que tienes al lado, Dios te bendiga. Me da mucho gusto verte en la casa de Dios, porque aquí donde estamos reunidos 2 o 3 en su nombre, Él ahí está, así que bienvenido a la iglesia en casa. Yo escribía esta semana en mi Facebook y es que después de todo esto, no podemos regresar a vivir la vida de iglesia como la vivíamos antes. No podemos pensar que solo yendo al templo es como que vamos a regresar a hacer lo mismo. Creo que la pauta que nos está dando toda esta situación, la dirección que Dios nos está dando en medio de toda esta problemática es que la iglesia debe ser en las casas. Así que, gracias a Dios por la oportunidad que te da a ti y que me da a mí de abrir nuestra casa para que la iglesia celebre el nombre de nuestro Señor Todopoderoso. Así que hoy podemos levantar nuestras manos. A ver, levanta las manos ahí donde estás y dile, Señor, gracias porque hoy podemos estar como iglesia en mi casa para alabar el nombre de Dios. A ver, otra vez, levanta las manos y di, Señor, yo te doy gracias porque hoy mi casa es tu casa, porque aquí estás tú para que te celebremos. Así que gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí juntos esta mañana, con mucho calor aquí en Iguala. No sé ahí donde nos estás viendo, nos están viendo desde Yucatán, desde Tabasco, nos están viendo desde Estados Unidos, no sé qué tanto calor hace donde tú estás, pero aquí con nosotros el calor está muy, muy, muy rico. Así que yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos aquí en la casa de Dios para adorar y bendecir el nombre de aquel que hizo todo y que tiene todo bajo control. Yo te recuerdo algo bien importante hoy. Tenemos una vocación, una misión, y queremos ayudarte o animarte a que esta misión pueda ser cumplida. Además de ser discípulos, tenemos una misión de orar y velar para no entrar en la tentación de creer que Dios no está con nosotros o no tiene el control de las cosas que están sucediendo. Así que hemos creado, entre comillas, un proyecto de Hoy Oramos para que tú no dejes de orar, para que después de todo esto, mira, lo único que puede suceder es que salgamos como personas de oración. Así que tenemos 2 horarios y yo quiero invitarte de manera bien atenta a que te unas con nosotros en alguno de estos 2 horarios. Tenemos el horario de las 7 de la mañana donde algunas personas nos levantamos temprano para orar a Dios por alguna cuestión específica, además de todas las necesidades que estamos llevando en nuestro grupo de oración. Y tenemos también un horario de 7 de la tarde para los que por alguna razón no pueden en la mañana, que están trabajando o están dando clases online o están recibiendo clases online. A las 7 de la noche también detenemos un poquito nuestra actividad y nos unimos para orar por las necesidades y por la razón de que cada día la iglesia se junta a orar. Así que yo te invito a que te unas a esta oración a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche y detengas tus actividades 5, 10, 20 minutos para orar por las necesidades. En nuestra comunidad, además de toda esta pandemia, pues en nuestra comunidad hay personas que tienen enfermedad, en nuestra comunidad hay personas que están pasando por problemas, en nuestra comunidad hay proyectos personales que hay que sacar adelante. O sea, no todo es el virus, hay una vida que sigue adelante, y en nuestra comunidad, como en cualquier otro lado, pues los problemas, las situaciones complicadas, los imprevistos resultan, y nosotros tenemos la herramienta de la oración
para poner nuestras necesidades en Dios con acción de gracias, y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Hemos visto milagros de Dios en medio de toda esta circunstancia que estamos viviendo. Mira los milagros de Dios en tu casa. Únete a orar con nosotros. Así que cada día visita nuestra página, está facebook.com/comunidad horizontal, y ahí tenemos la razón por la cual vamos a orar cada mañana. Hoy oramos juntos y cada mañana va a haber una razón diferente por la cual orar, además de que estés orando por las necesidades de cada uno. Yo te pido de manera atenta que lleves en tus oraciones a Francisco, nuestro amigo en la comunidad. Él está pasando por una situación también de enfermedad física, así que yo te ruego que lo lleves en oración y que él sea fortalecido. Si tú tienes alguna necesidad también, ve dejándola ahí en un mensajito en la transmisión. Al final intentaremos tener un espacio para orar por eso, y si no, ya conoces nuestro grupo de WhatsApp de oración, ahí también lo puedes mandar y estaremos orando por ti, por tu familia, por tu necesidad, como lo estamos haciendo hasta este día. Durante esta semana hemos estado hablando por teléfono con algunas personas. Todavía no hemos terminado toda la agenda, así que yo espero que al final de estas semanas pues ya hayamos hablado con todos, pero es algo que estoy repitiéndoles de manera personal en la llamada, y es que no estamos solos. En medio de todo esto, como decía la canción que pusimos al principio, que yo creo que vamos a estar poniendo todos los domingos para que no se nos olvide, seguro que mañana las cosas van a estar mejor. No sé cómo, pero mañana, ¿no? Va a salir el sol. Después de esto, la calma va a regresar y no podemos salir igual. Así que no estás solo, hay una gran iglesia que te respalda en oración. Tal vez en este momento no podemos estar de manera física contigo, pero hay toda una iglesia que está respaldándote en oración, así que no estás solo. Llámanos si es necesario, las 24 horas del día. Mi teléfono está disponible para ti, mi Messenger, mi WhatsApp está disponible para ti, así que no estás solo. No puedes luchar solo con lo que estés pasando, porque aquí estamos para orar por ti. Así que, pues, esas son las situaciones. Y los jueves, todos los jueves a las 8:40, más o menos, tenemos nuestra reunión de iglesia, de iglesia en casa. Esta semana estamos leyendo el libro de Mateo, nuestra lectura diaria, y en el libro de Mateo había una lectura en el capítulo 14. Si tienes una Biblia, por favor, yo quisiera que fueras a abrir tu Biblia. Perdón. Y en el capítulo 14 del libro de Mateo, versículo 26, nos cuenta una historia acerca de Jesús caminando sobre el agua. Pero esto seguramente ya lo has escuchado muchas veces. Esto es una historia que constantemente la tenemos como en la mente los cristianos. Pero hoy quisiera que viéramos esta historia junto con algunas otras lecturas y le diéramos la perspectiva correcta si la ponemos en contraste con lo que está pasando en el presente. Dice Mateo capítulo 14, versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: es un fantasma. Y dieron voces de miedo. ¿De qué dieron voces? De miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: confíen, yo soy, no tengan miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ¿qué dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro caminó sobre las aguas. Pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Luego Jesús, extendiendo la mano, lo tomó y le dijo, ¿qué fue lo que le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos entraron en el barco, el viento reposó. Yo quisiera que ahí donde estamos hiciéramos una sencilla oración y le diéramos gracias a Dios hoy por su palabra para nosotros. Padre, yo te doy gracias esta mañana porque te ha placido llamarnos desde cada casa
a través, Señor, de una pantalla hoy, para unirnos a celebrar tu nombre, pero también a ser alimentados con la palabra tuya. Que esta palabra, Señor, pueda ser guardada en el corazón y en la mente para ser practicada. En el nombre de Jesús, amén y amén. La historia entonces nos tiene en medio de una situación complicada. Había un barco, el viento era contrario en esta historia, Jesús no estaba presente y de pronto ven que alguien o algo viene caminando, algo desconocido. Para ellos era un fantasma. Para nosotros tal vez será el miedo a lo que no conocemos, la situación a la que nos enfrentamos que no estamos acostumbrados, la incertidumbre de las cosas, la preocupación del mañana. Y viéndole que venía algo, gritaron, ¡hey, es un fantasma!, pensando que algo malo les iba a pasar. La semana pasada, el domingo pasado, yo te dije que toda esta situación, junto con todas las demás que ha pasado en la humanidad, están en control de las manos de Dios. Nada pasa o nada se permite sin que primero Dios no lo decida. Así que esta situación en la que estás viviendo, ya sea la situación del virus, el problema del dinero, la enfermedad, la preocupación de la casa, sea lo que sea que estás pasando, Dios tiene el control absoluto de todo esto. Ellos pensaban que era un fantasma y que algo malo les iba a pasar. ¿Qué cosa buena le pasa a uno con el fantasma? Yo me acuerdo de pequeñito que me decían que después de las 12 de la noche en la colonia donde yo vivía, pasaba el caballo del diablo, era un caballo negro con ojos rojos y arrastraba cadenas y por eso no podíamos salir después de las 12 de la noche. Me hice muchachito y un día nos quedamos jugando fútbol, más de las 12 hasta que nos dimos cuenta que eran como la 1 de la mañana y el caballo nunca pasó y a partir de ahí el caballo desapareció. Pero cuando éramos pequeños ese caballo podría hacernos cosas horribles. Imagínate encontrarte el caballo del diablo. Tenemos miedo a lo que no conocemos. Incluso algo bueno, desconocido, podría ser causa de nuestra intranquilidad. Quiero recordarte que si Dios tiene en control todas las cosas que están pasando hoy, podemos nosotros saber que todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. Así que incluso esta situación presente trae un bien para nuestras vidas, pero hoy parece que no sabemos cuál es ese bien. Es más, yo te dije la semana pasada, ni siquiera tendríamos que saber qué cosa de bien puede venir, más que conociendo que Dios va a hacer un bien. Tú me podrías preguntar, Alberto, ¿y qué bien podría salir de todo esto? Híjole, sería una pregunta que hoy no sé si podría responderte, pero a mí me ha hecho orar más. ¿Y eso ya es un bien? ¿Qué cosa de bien ha traído esto? Tal vez pasar más tiempo con tu familia. No lo sé, no es una pregunta que vamos a responder hoy, pero es una pregunta que quiero que te quede en el corazón. Jesús era el que se acercaba a la barca, pero ellos lo desconocían y eso les causó miedo. Cuando Jesús ve que ellos gritan de este sentimiento de miedo, Jesús les dice, no teman, confíen, no tengan miedo, yo soy. Quiero asegurarte algo, no es la primera ni la única vez que los discípulos muestran este sentimiento de miedo o de un asombro complicado. Esta no es la primera ni la última vez que los discípulos van a reaccionar a lo desconocido. ¿Te acuerdas de aquel que enfrentando la aprehensión de Jesús saca su espada y corta rápido una oreja? Eso era miedo. ¿Te acuerdas de aquellos que dijeron que caiga fuego del cielo para acabar con la competencia? Eso era miedo. Era incertidumbre. Los discípulos una y otra vez mostraban su miedo natural y su incertidumbre a lo desconocido. Eso no es pecado. Sentir miedo o preocupación no es pecado. Pero para eso Jesús
llega pronto. Mira lo que dice la Biblia. Y dieron voces de miedo. El versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo. La Biblia dice, velad y orad para no entrar en tentación. La tentación no es el miedo natural que resulta. La tentación es que ese miedo se convierta en la razón en la que dejemos de ver a Dios y comencemos a buscar cómo rascarnos con nuestras propias uñas. Jesús dijo, confíen, no tengan miedo, yo soy. Y entonces de pronto viene valiente Pedro y dice, bueno, si tú eres, entonces haz que yo también camine en el mar. Si tú eres, di que yo vaya y camine y también lo hago. Y dijo Jesús, pues ven. Y ahí es donde entramos los cristianos poderosos que decimos, sí hermano, en el nombre del Señor nosotros vamos victoriosos, ánimo y lo demás. Pero no pasó mucho. Cuando Pedro se dio cuenta que la situación en el mar era más grande de lo que él había pronosticado. Dice que el viento estaba tan fuerte que tuvo miedo y comenzó a hundirse. Hay muchas personas que empieza el mal, el problema, la enfermedad, y dicen, no, yo estoy firme, vamos a echarle adelante, vamos hermanos, y son los mismos que también animan a otros, pero de pronto las cosas parece que se van poniendo difíciles, y uno dice, pero si yo estoy confiando en Dios, yo creo a sus promesas, pero de pronto consideran la circunstancia que parece mucho más grande de lo que uno había previsto, y uno vuelve a sentir lo que sintió Pedro. Pedro, el gran apóstol de Jesús. Pero Pedro, una persona como tú y como yo, que estaba en un entrenamiento de vida. Y entonces cuando más valiente se sintió, de pronto vio que las cosas eran más grandes de lo que pensaba y empezó a hundirse. Y eso nos ha pasado a muchos de nosotros. Uno dice, no, en el nombre del Señor yo estoy confiado, aunque vengan las cosas, pero de pronto vienen las cosas más difíciles a nuestra perspectiva. Y uno dice, como Pedro, Señor, auxilio, sálvame. Jesús extendió la mano, lo tomó fuerte, lo levantó de en medio de eso y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es ahí el secreto de esto. Jesús nos llama a confiar en Él y no dudar. ¿Eso es fácil? Mira, te voy a ser sincero. No es sencillo. De pronto habrá muchos cristianos que quieran apantallarte, que son bien valientes y hacen no sé cuántas cosas, pero te aseguro que llega esa situación que es mucho más grande que nuestras fuerzas o nuestros ánimos. Y terminamos siempre en esta oración, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y eso no es malo. Pero Jesús va a recordarnos constantemente. Yo no escucho a Jesús riñéndolo de tal manera. Incluso en la peor situación de Pedro, cuando lo niega, Jesús lo busca y en lugar de regañarlo por su gran traición, con mucho amor le dice, ¿me amas? Jesús conoce la incertidumbre y el miedo a lo que va a venir. Yo me ponía a meditar en las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní esta semana y tal vez solo nos dejan esta oración muy sencilla, pero quiero imaginarme a un Jesús orando de muchas cosas o repitiendo la misma palabra siempre. Yo no sé cómo sean tus oraciones en medio de la aflicción, pero las mías o dicen mucho o solo repiten lo mismo. Pero decidí tomar esta oración para mí durante estos tiempos complicados y Jesús dijo, Padre, con mucho miedo en el cuerpo, casi a desfallecer, dice la Biblia, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús en algún punto de su carne decía, yo no quiero morir de esa manera, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú has decidido. Pedro dijo, si tú quieres yo voy, muy valiente, pero al final la duda lo venció. ¿Por qué no decimos, Señor, si tú dices que necesito confiar en ti, yo quiero confiar en ti, yo no quiero desconfiar?
pero quiero que se haga lo que tú quieres y no lo que yo quiero. En el capítulo 15 del libro de Mateo, vamos a saltar un capítulo adelante, en el versículo 3, y Jesús les dijo: ¿por qué ustedes rompen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que dijera al padre o a la madre es ya ofrenda mía a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías diciendo: este pueblo de su boca se acerca a mí y de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me adoran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Yo te decía la semana pasada, tal vez tú de pronto irás a ver, estamos hablando acerca de la fe en Jesús, de no tener miedo, y de pronto entramos a esta situación. La semana pasada yo te contaba acerca de la fe en Jesús y de la confianza en Él. Pero también te decía que toda esta situación tiene por lo menos una razón. Y es la que en medio de todo este dolor y toda esta situación podamos conocer a Dios y adorarlo de todo corazón. La Biblia dice: no tengan miedo, de parte de Jesús, yo estoy con ustedes. La Biblia nos recuerda constantemente: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. La Biblia, es más, dice que es natural que de pronto tengamos miedo, tengamos incertidumbre, porque precisamente Jesús entra en ese momento en la escena y nos recuerda: hey, yo estoy aquí. Ese miedo es natural, pero hey, yo estoy aquí. No te dejes llevar por la tentación de pensar que no estoy aquí. Aquí estoy para socorrerte. No es pecado de pronto pensar: ¿y ahora qué voy a hacer? No es pecado de pronto pensar: híjole, siento que esto no me va a traer nada bueno. El asunto es que allí es donde pronto entra Jesús a recordarte: hey, no tengas miedo, yo estoy aquí. El asunto es que la vida cristiana no solamente se enfoca en una sola cosa. La vida cristiana es un crecimiento integral. Si Dios está allí y Él ha prometido que nunca nos va a dejar, ni nunca se va a separar de nosotros, sino que todas estas cosas tendrán un beneficio para los que le amamos, entonces necesitamos preguntarnos si estamos amando a Dios. Pero no quiero que de pronto esto se vaya diciendo: es que tú amas a Dios, a ver qué tanto haces por Dios, porque realmente las obras de justicia no son lo que nos acercan a Él, sino más bien es la disposición del corazón y de lo que nuestro corazón hace, piensa o dice. Jesús amaba al Padre, pero aún así fue esa noche y dijo: pasa de mí esta copa. Pero al final Él dijo: yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino quiero continuar haciendo lo que tú dijiste que tenía que hacer. Y ese es precisamente el enfoque que quisiera que le diéramos a esta circunstancia presente. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Cuando yo estaba leyendo el capítulo 15 de Mateo, me hice esta misma pregunta. Tal vez Jesús no estaba hablando de mí en particular, o tal vez sí. Pero esta pregunta de pronto me hizo, y lo platiqué con Diana en ese día, y dije: ¿qué mandamientos o qué instrucciones de Dios hemos nosotros roto o cambiado por mandamientos de la religión cristiana evangélica? Sí, es cierto, Dios tiene en control de todo. Quiero eso que lo tengas bien claro. Dios tiene en control de todo. Todo lo que está pasando no le ha pasado desapercibido a Dios. Él lo tiene todo bajo control y todas las cosas ayudan a bien a los que le amamos. La pregunta que resulta hoy es: nuestra vida, ¿qué está pasando con nosotros como seguidores de Jesús? Si Él ya tiene en control de todo, entonces podemos descansar. Pero aquí viene la otra parte. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra cristiandad? ¿Qué es lo que nosotros hacemos como seguidores de Jesús? Jesús le dijo a estas personas: ustedes han cambiado las instrucciones de Jesús o de Dios por costumbres de su religión.
¿Cómo nosotros, cómo tú has cambiado las instrucciones de Dios por las costumbres de nuestra religión cristiana evangélica, que en muchos casos no nos ha hecho mucho bien? Platicábamos con Diana y llegamos a la conclusión que uno de esos mandamientos de no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, se convirtió más bien en una costumbre de ir y cumplir con algún rito, cumplir con una manda, cumplir con un ítem de la vida cristiana. Muchos solo van al templo. Es más, yo no quisiera que tú solo te conectaras y te acostaras ahí en tu cama. Para los que pueden pararse, evidentemente hay unos que no pueden pararse. Saludos, Lupita, que estás convaleciente, no estoy hablando de ti en particular, pero hay muchos que seguirán viendo la transmisión de la iglesia como esa costumbre solamente de estar para sentir como que ya hicieron algo para Dios. Pero después de todo lo que está pasando, el dolor que hay en este mundo, la circunstancia en la que este mundo está viviendo, aterrada, con miedo, con preocupación, con incertidumbre, nosotros no podemos seguir viviendo bajo las costumbres que la religión nos ha impuesto. Hoy es un buen momento para poder mirar nuestras vidas y evaluarlas constantemente como se supone que debe ser. Jesús le dijo a estos fariseos: ustedes cambiaron las cosas, el mandamiento era honra a tu padre y a tu madre, pero si tú le dices, uy, ¿qué crees? Es que lo voy a dar de diezmo, entonces no puedo ayudarte. Pero a la iglesia dice, uy, ¿qué crees? No puedo dar diezmo porque le voy a dar a mi papá y a mi mamá, y entonces quedamos en las mismas. Pareciera como que la iglesia se convierte en hacienda y hay que buscar la manera de cómo no dar. De pronto parece como que la amistad y la comunidad se convierte más en una obligación que en una alegría, y de pronto uno dice, ay, ¿yo por qué tengo que llamar? Mejor que me llamen, es que a mí nadie me ha llamado, es que parece como que yo no soy importante para nadie. Pero el mandamiento fue: ama a los demás como te amas a ti mismo. Si a ti nadie te ha hablado por teléfono en esta temporada, pues, ¿cuál crees que es la instrucción de Jesús? Llama tú. Cumple con el mandamiento de Dios y entonces podrás mirar todo lo hermoso que Dios ha preparado para nosotros en medio de esta gran tragedia que es la humanidad en el presente. Necesitamos venir y hacer constantemente un examen personal acerca de cómo estamos nosotros obedeciendo a Jesús. Cómo nosotros en medio de este tiempo estamos aprovechando para arrancar de nosotros las obras de la carne. De pronto dices que no tengo que ir al templo y entonces vivimos la vida como si no tuviéramos alguna responsabilidad de Dios. Yo quisiera que leyéramos el libro de Santiago. Déjame abrir mi Biblia contigo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7 en adelante, y dice así: estén sujetos a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Alléguense a Dios, dice el versículo 8, y Él se allegará a ustedes. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Aflíjanse y lamentense y lloren. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de la presencia del Señor y Él los exaltará. En la lectura de esta semana Jesús también habló algo parecido y decía que lo que realmente enferma, o sea, la enfermedad más grande hoy en día no es que te contagies de COVID-19. La enfermedad más grande es la que entra en el corazón y produce de nosotros, o sea, más bien es lo que sale, produce en nosotros todo tipo de obras de la carne, pleitos, envidias, celos, robos, chismes y un largo etcétera que habla Gálatas capítulo 5. La verdadera enfermedad no es la que puede entrar en tu corazón, sino es todos esos males que salen del nuestro. Y a lo mejor tú dices, Alberto, pero es que es producto del miedo y de la incertidumbre. No estamos en tiempos normales. Y precisamente eso, y vuelvo otra vez a la barca, donde dice Jesús, no temas, confía.
Pero para conocer a Dios necesitamos sacar de nosotros, arrancar de nosotros todas estas pequeñas cosas que el pecado todavía tiene guardado en nuestros corazones. Límpiense, dice la Biblia. Tal vez hoy las cosas no están como para hacer fiesta, pero si nos humillamos delante de Dios, cuando llegue el momento, Él nos exaltará. Eso puede ser hoy mismo, o mañana, o pasado. Yo no sé lo que Dios quiere hacer, pero conozco que las cosas que Dios va a hacer son buenas. Pero una cosa estoy seguro, no podemos salir de este tiempo en la pandemia del mundo y que nuestra vida cristiana sea la misma, intentando encontrar la forma de cómo cambiar las cosas, solo buscando nuestro propio beneficio, en lugar de humillarnos delante de Dios para hacer sus instrucciones y vivir de acuerdo a sus promesas. ¿Qué quiero llegar con esto? Es normal, y tal vez lo único que quisiera que te llevaras de toda esta situación son estas palabras. Es normal que sintamos miedo. Es normal que enfrentando a lo desconocido tengamos sentimientos de incertidumbre. Pero Jesús ha demostrado que llega pronto y dice: no tengas miedo. Yo estoy contigo, no temas. Y eso lo va a hacer siempre. Es normal que respondamos de maneras que a lo mejor ni teníamos la intención de responder en medio de esto que está pasando. Le pasó a Pedro y le pasó a un montón de sus discípulos en este transcurso de ser entrenados para ser como Cristo. Pero ahí entraba pronto Jesús a decir: hey, tranquilos, yo estoy contigo. Lo que no es normal es que en medio de esta situación y en medio de estas preocupaciones y en medio de estos sinsabores de la vida, sigamos pensando que vivir sin Cristo como el centro único de nuestras vidas va a traernos algo bueno. Lo que no es normal es que en medio de esta angustia, de esta necesidad, de esta situación complicada, nosotros pasemos sin hacer ningún autoanálisis y con ello una autoevaluación de nuestras vidas para traer estas partes de nuestro corazón y de nuestra mente que obviamente se resisten a vivir de acuerdo de la voluntad de Dios. Este es un buen momento para revelar nuestro corazón, confesar nuestros pecados diariamente, venir al perdón de Dios para que el miedo y la desesperación no encuentren un amigo en la culpabilidad natural de nuestro corazón y eso nos haga caer en la tentación de que Dios no puede hacer algo por nosotros. A muchos nos ha pasado como a Pedro, que después de haber negado a Jesús, huyó, se alejó, pensó que ya no tenía oportunidad, pero Jesús fue y lo buscó y otra vez le dijo, entre líneas: no te preocupes, aquí estoy. En medio de todo esto necesitamos restaurar nuestra vida en las instrucciones de Dios. En medio de todo esto necesitamos reevaluar nuestra vida cristiana a la luz de las instrucciones de Dios. En medio de todo esto, para no caer en la tentación de sentirnos solos y desamparados, necesitamos poder tener una conciencia tranquila y eso solamente se puede cuando venimos a humillarnos delante de Dios para ponernos a cuentas y estar tranquilos con Él. Después de las dos pérdidas humanas terribles para nosotros en la comunidad, me quedó una sola pregunta y es la pregunta que quiero hoy hacerte directamente. ¿Estamos hoy preparados para ver a nuestro Señor? Si hoy fuera el día en que tenemos que ver a nuestro precioso Señor para ganar la corona de vida como premio al que puso su confianza en Él, ¿estamos hoy preparados para hacerlo? ¿O la culpabilidad en el corazón nos acecha? ¿O el miedo nos invade? ¿O la desesperación nos preocupa? Pero una vez más ahí entra Jesús y dice: no te preocupes, yo estoy contigo.
Busquemos a Dios hoy que podamos, arreglemos nuestra vida hoy que tenemos tiempo, arrepintámonos de nuestros pecados hoy que todavía la oferta de perdón está disponible. Hagamos lo que Jesús dice en medio de lo que estamos pasando para que encontremos el oportuno socorro. Si es necesario, hoy haz esta oración y dile a Jesús: Señor Jesús, auxilio, siento que me ahogo. Pero esta oración no puede ser posible si uno no tiene el agua hasta el cuello. Tal vez tú puedes decir: no, yo no estoy tan mal todavía aguanto. No, yo con mi pecado pues sí, va y más o menos, todavía resiste. No creo que sea tan malo lo que estoy haciendo. Pero yo quiero decirte, tarde o temprano, el pecado vuelve a tomar control de nuestras vidas y nos aleja del enfoque perfecto de confiar en Dios. Mejor hoy lloremos por nuestro pecado, dolámonos por nuestras faltas, para encontrar, así como Pedro en medio del mar, el oportuno socorro. En medio de la desesperación busquemos a Dios para encontrar el oportuno socorro. En medio de las noches donde los pensamientos son muchos, vengamos a Cristo para encontrar el oportuno socorro. En medio de la vida que va como el mar, así, pues ahí nos vamos echando a la deriva, nos lleva de un lado para otro. Mejor busquemos a Dios, porque en Él encontramos el oportuno socorro. Vengamos a Cristo. Traigamos nuestra vida a Él. En medio de nuestras alegrías y de nuestros dolores, Él es el único que puede darnos confianza. Y estas son sus palabras: no tengan miedo, confíen, porque yo soy Dios. Así que te invito que ahí donde estás, oremos a Dios esta mañana. Y desde la perspectiva que hoy tú escuchaste este sermón, puedas orar. Tal vez lo tuyo es la preocupación por la enfermedad, tal vez lo tuyo hoy es la verdad muy fría acerca de nuestro pecado, tal vez lo tuyo es la incertidumbre, tal vez lo tuyo es algo que hoy yo no he visto todavía, pero tú hoy sentiste en el corazón algo acerca de Dios. Oremos y digámosle: Señor, aquí estoy, necesito de ti. No quiero ser como aquellos que cambian la vida solo para su propio beneficio, lejos de ti. Más bien quiero vivir en tus instrucciones, porque es la única manera de que me vaya bien. Padre Santo que estás en el reino de los cielos, yo te doy gracias, Padre, por la palabra que has hablado esta mañana a cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que tu palabra limpie nuestros corazones, abra nuestras mentes para recordarnos esta verdad. No tengas miedo, yo estoy contigo. Porque en medio de nuestra necesidad, ya sea física, económica, incluso espiritual, tú eres el único en medio de la tempestad en donde uno puede tomarse de manera segura para no terminar ahogado. Señor, que ninguno de mis hermanos termine ahogado por la incertidumbre del mañana. Que ninguno de mis hermanos, Señor, se sienta ahogar por la presión de la enfermedad. Que ninguno de mis hermanos hoy se sienta abrumado por la culpabilidad del pecado. Que ninguno de mis hermanos hoy se sienta abandonado, Señor, por ti ni por la iglesia, sino que nos levantemos, Señor. Nos levantemos en medio incluso de nuestra más oscura situación y alcemos nuestra mano y te digamos: Señor Jesús, auxilio, porque siento que me ahogo. Y entonces tomemos tu mano cuando toma la nuestra, no para vivir en la misma situación, sino para lograr, Señor, caminar y avanzar en el camino de la santificación diaria en el que nos has puesto. Padre, glorifícate en nosotros. Si es posible, pasa de nosotros esta copa a la que nos estamos enfrentando, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y su misericordia es grande, y Él nos ha bendecido de tantas maneras aún en medio de esta situación en la que estamos viviendo. Así que yo te invito a que te pongas de pie donde estás y cantemos a Dios
y le sigamos siendo agradecidos a Dios hoy más que nunca, porque su misericordia es grande y porque sus instrucciones solo traen beneficio a nuestras vidas. Así que, como siempre lo hacemos, démosle gracias a Dios una vez más cantando al Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Ay. Ya estamos por terminar esta reunión, pero no sin antes darle gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros aquí en México, fuera de México, desde Yucatán hasta la otra parte de Tabasco, aquí en Iguala. Gracias por estar conectados con nosotros. También tenemos a nuestra amiga Mari, allá en Bélgica. Mari Dorrego. Saludos, Mari. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo sé que ya es algo tardecito, pero qué bueno que estás con nosotros esta mañana aquí en nuestra casa, donde también es la iglesia. Y a todos ustedes que estuvieron conectados, quiero animarlos a que no se despeguen de nuestras transmisiones. No se despeguen de nuestras transmisiones. Cada día hacemos alguna transmisión sencilla, pero nuestras transmisiones oficiales son los domingos a las 10:50 de la mañana y los jueves a las 8:40 con Iglesia en Casa de la Comunidad Horizontal. Un favor les pido, llámense unos a otros para animarse a confiar en Dios y a vivir en sus instrucciones. No dejemos a ni uno atrás, porque estamos en esto juntos y juntos vamos a salir con la misericordia de Dios. Dios es el que hace y nosotros, contentos con lo que Él hace, le celebramos cada día, porque cada día es el día que Dios hizo para gozarnos y alegrarnos en Él. Así que no tengan miedo ni se preocupen, y cuando eso pase, vengamos a Dios. Que ni la culpabilidad, ni el miedo, ni la incertidumbre se conviertan en nuestros amos. Más bien, despojémonos de eso mirando a Dios y haciendo sus instrucciones, y estaremos seguros. Gracias por estarnos viendo. ¿Qué otra cosa nos queda por decir, Diana Saraí? No lo sé,
únete a orar con nosotros 7 de la mañana o 7 de la noche. Ahí en nuestra página están las instrucciones. Así que nos vemos en la siguiente. Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Los extrañamos mucho, pero nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.